empieza a observarse una nueva manera de comprender, si bien el término de posmodernidad es un término que se utiliza por primera vez en una Bienal de Arquitectura, se observaba que el mundo estaba cambiando, ya era una verdad de perogrullo decir que, bueno, que nosotros éramos una época distinta a la época de esas grandes etapas de la historia que decían una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea, y que, bueno, esa edad contemporánea debía ser revisada y repensada porque se habían puesto en duda ya en el siglo XX cuestiones que tenían que ver con el saber, desde dónde se construye ciencia, qué es la ciencia y la tecnología integradas, la concepción del hombre, el cómo vivimos los hombres y las mujeres, ¿no? En un sentido genérico me refiero, las formas de hacer arte, de pensar el arte, de pensar los aspectos éticos, ¿no? Es decir, esta mirada interdisciplinaria, bueno, todo ello ya en el siglo XX, en el ámbito académico, se venía planteando, cuestionando, analizando. Uno de los primeros textos que aparece, que después se traduce al castellano, pero que es, yo ahí se los dejé, este texto que se llama La condición posmoderna, de Jean-François Lyotard. Fue un texto encargado por el Consejo de Universidades del gobierno de Quebec, o sea, de Canadá, para plantear justamente, para hacer un informe sobre el saber, ¿no? Un estudio, dice él, la condición del saber en las sociedades más desarrolladas, y se ha decidido llamar a esta condición como posmoderna. El término está en uso en el continente americano en pluma de sociólogos y críticos y designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, la literatura, las artes, a partir del siglo XIX. Aquí se situarán esas transformaciones con relación a la crisis de los grandes relatos, ¿no? La ciencia como uno de los grandes relatos de la modernidad que está en crisis, ¿no? Entonces escribe este texto que se publica posteriormente en nuestro país. Yo ahí lo que les dejé es la publicación del 93, que es lo que yo he leído, traducida, ¿no? En donde él va analizando a partir de pensar esta introducción de las nuevas tecnologías, ¿no? De las sociedades informatizadas, ¿no? De esta nueva época que podríamos llamar postindustrial, o posmoderna, o después de... pero, y aquí me gusta un término que usa, una de las primeras filósofas que estudió, que analizó y que sigue teorizando, y digo filósofa porque ella construye conceptos, en el sentido de Deleuze-Guattari, que es Esther Díaz. Esther Díaz, yo les dejé tapa de varios libros de ella, libros que se han publicado y se han editado 6, 7 veces, como de la posmodernidad, bueno, que es la posmodernidad, que es de varios autores, ¿no? Es decir, en nuestro país, y que analiza justamente y habla de esta modernidad póstuma y de esta nueva concepción que tenemos nosotros con el tiempo, con el espacio, todo esto que marcaría un cambio de época. Entonces, me parece interesante que nos vayamos primero a ver de qué hablamos cuando hablamos de modernidad, que para estos autores ya sería una etapa concluida. Hay quienes, como qué sé yo, Habermas, por ejemplo, van a plantear que la modernidad continúa, que todavía estamos en una nueva etapa de esa modernidad. Esta discusión, que hoy por hoy ya podríamos decir en los 80 y en los 90 era una discusión del ámbito académico, pero hoy por hoy ya el concepto de lo posmoderno y estas reflexiones ya han llegado y se han divulgado en la cotidianeidad,
Para algunos era una discusión un tanto zanjada, pero parecería que precisamos seguir tratando de definir nuestra época, ¿no? Quizás el término posmodernidad ya no se utilice prácticamente, pero sí podríamos revisar todas estas características que le han dado estos autores a esta nueva etapa. Entonces, vamos primero a la modernidad y después nos vamos a qué se entendió y qué se vislumbra de esta etapa, ¿no? Que está vinculado a la globalización, que está vinculado a estas nuevas tecnologías, que está vinculado a cómo circulan los mensajes en nuestra nueva sociedad, a cómo se construye y cómo se define el sujeto, los objetivos de vida, a cómo nos informamos, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo amamos, ¿no? Cómo deseamos. Todo ello está vinculado a querer definir nuestra época. Decíamos, al pasar así estas distintas maneras didácticas, pedagógicas que se han organizado la historia, y decíamos una edad antigua que concluía en el siglo V de nuestra era, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Y por qué me voy a detener en esto? El Imperio Romano había logrado, para que se ubiquen ustedes, les dejo un mapita, que todas las costas, todas las regiones que daban hacia el Mediterráneo fueran pertenecientes al imperio, ¿no? Es decir, había logrado una gran expansión territorial, de allí la idea de imperio, ¿no? En esta idea de llevar, y esa expansión territorial llega a un punto de conflicto político para el gobierno, y aparte de conflictos internos, y se genera una división del imperio. Esa división del imperio, ya en el periodo de ocaso del imperio, genera una división que hasta el día de hoy nos va a influenciar en nuestra forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque con la caída del Imperio Romano de Occidente comienza lo que se conoce como la Edad Media. Pero vamos a tener el Imperio Romano en esa misma Edad Media de Oriente, en donde va a dominar lo que es el Imperio Bizantino y que se va a vincular más a otros saberes, a otros modos de ver el mundo que nos llegan a instalar esta base de construcción de nuestra cultura contemporánea. Entonces, nosotros estamos influenciados no solo por la cultura greco-latina, es decir, de lo que sería la antigua, en especial la cultura ateniense, del siglo V a.C., ese gran siglo de Pericles, sino también por la cultura ligada tanto a la República como al Imperio Romano, es decir, dos antecedentes de la antigüedad, luego por esta cultura medieval, en especial del mundo medieval de Occidente, en donde domina una institución que había iniciado, que había aparecido en el contexto del Imperio Romano, pero que logra su máxima expansión, podríamos decir, durante este periodo de la Edad Media, y que se consolida como la institución homogénea de este periodo donde hay una atomización de poder, siempre hablando de esta Edad Media de Occidente, ¿no? Es la época en donde la Iglesia se consolida como institución, en donde todo lo que tiene que ver con textos clásicos van a estar guardados, conservados, copiados en los monasterios, ¿no? Es decir, la institución del monasterio va a ser una institución cultural que nos va a permitir llegar a nuestra época textos de la antigüedad, ¿no? Y decíamos una
tendencia a lo que va a ser el quiebre con respecto a la concepción de unidad de poder, ¿no? De poder político me refiero, que va a marcar un cambio de época cuando ya estemos en lo que sería la edad moderna, ¿no? Es decir, un dominio del pensamiento de lo sagrado, una gran importancia de la Iglesia Católica, pero no solo de la Iglesia Católica, sino también de lo que es toda la expansión de otra religión, que es el Islam, ¿no? Es decir, el pueblo musulmán que va a influenciar, ¿por qué? Porque llega hasta tener territorios, tener poderío en lo que es la zona de la península ibérica, ¿no? Entonces también es necesario en este mundo posterior pensar en esta complejidad de la Edad Media.